Ingenieros, vamos a resolver el ejemplo 6.5, página 270 de nuestro libro de transferencia de calor. El problema nos dice lo siguiente: dice que se trata de un tubo de 2 centímetros de diámetro. Este tubo tiene una rugosidad relativa de 0.001, tiene una temperatura en la pared de 90 grados centígrados. Me comenta que está fluyendo agua, que entra a una temperatura de 40 grados centígrados, sale a una temperatura de 60 grados centígrados, que el agua tiene una velocidad de 3 metros sobre segundo, y me preguntan cuál será la longitud del tubo. Aquí tenemos un dibujo esquemático del tubo. Tengo una entrada de agua y una salida del agua. En la parte de la entrada, que aquí definimos con el número 1, tengo una temperatura de 40 grados centígrados, y a la salida de esta sección de tubería tengo una temperatura de 60 grados centígrados. Este problema hay que ubicarlo en los problemas de tipo de transferencia de calor por convección forzada, porque estamos forzando al agua a fluir a través del tubo al momento de especificarle una velocidad de 3 metros sobre segundo. Para empezar este problema tenemos que calcular la Q, el flujo de calor. Cuando se trata de tuberías existen dos alternativas: calcular la Q en términos del coeficiente de transferencia de calor por convección, o calcular la Q en términos de diferencia global de temperatura. En estos temas de transferencia de calor por convección, ahora regularmente vamos a tratar el problema para calcular H. En los problemas que vimos al principio del curso siempre me daba el valor H. Ahora no, en estos problemas yo tengo que evaluar ese valor de acuerdo a las condiciones de mi problema. Entonces, si yo quisiera calcular el calor que está fluyendo a través o en términos del coeficiente H, a través de este término, no va a ser posible con la información que tengo. ¿Por qué? Porque no conozco el coeficiente de transferencia de calor por convección, ni el área. No conozco el área en el que se está transfiriendo el calor. ¿Por qué? Porque sí conozco el diámetro, pero no conozco esta longitud. Entonces, de entrada, esta fórmula no la puedo utilizar. Sin embargo, también puedo calcular la Q en términos de diferencia global de temperatura. Esta es el flujo de masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas a la entrada y salida de mi sección de tubería. Conozco las dos temperaturas. El calor específico lo puedo evaluar en las tablas que vienen al final de nuestro libro, y lo voy a evaluar en términos de la temperatura global. Y el flujo de masa no lo conozco, pero lo puedo calcular a partir de la relación de la continuidad, o de la fórmula que utilizábamos de la continuidad en los cursos anteriores de mecánica de fluidos. Aquí estamos hablando de temperatura global. La temperatura global, aquí la escribí, se calcula de esta forma. Va a ser la temperatura de entrada más la temperatura de salida entre 2. Vamos a calcularla. Temperatura de entrada 40 grados centígrados más la temperatura de salida 60 grados centígrados entre 2 me da 50 grados centígrados. Ya tengo la temperatura global. En estos problemas es conveniente evaluar las propiedades del fluido en términos de la temperatura de película, que aquí está. La temperatura de película se calcula se calcula utilizando la temperatura de pared y la temperatura global, que es temperatura de pared más temperatura global entre 2. Ya conozco la temperatura global, y la temperatura de pared es dato del problema. Entonces puedo calcular la temperatura de película. La temperatura de película
va a ser igual a la temperatura de pared, 90 grados centígrados, más la temperatura global que acabamos de calcular, entre 2. Y este es igual a 70 grados centígrados. Las propiedades del líquido que estoy considerando que es agua, las voy a evaluar a partir de la temperatura de película. Entonces nos vamos a ir a la tabla A9, página 600 de nuestro libro, y vamos a encontrar la densidad, la viscosidad dinámica, el coeficiente de transferencia de calor por convección y el número Prandtl. Si no tengo el dato exacto de las propiedades del agua a 70 grados centígrados, vamos a tener que interpolar, pero ustedes ya saben cómo se interpola. Si tienen dudas al respecto, programamos una sesión en Zoom para resolver ese tipo de detalles. Aquí yo ya tengo la información del agua evaluada a 70 grados centígrados. Ya tengo las condiciones del fluido y vamos a empezar a calcular ahora sí la Q o el flujo de calor en términos de diferencia global. Antes de eso voy a explicar cómo vamos a obtener el flujo de masa. En el curso de mecánica de fluidos, sabemos que el flujo volumétrico Q es igual a la velocidad por el área. Yo conozco la velocidad del agua, que es metros sobre segundo. El área para esta fórmula es el área transversal. Entonces, si yo conozco el diámetro, yo puedo calcular esa área transversal. El flujo de masa es igual al flujo volumétrico multiplicado por la densidad. De esta fórmula, yo voy a despejar Q y me quedaría Q igual al flujo de masa entre la densidad. De estas dos fórmulas yo las puedo igualar y me quedaría flujo de masa sobre la densidad igual a la velocidad por el área. Despejo la densidad y me quedaría flujo de masa a velocidad por área por densidad. Ok, llegamos a esta fórmula. Voy a reescribir esta fórmula aquí. Entonces, Q es igual a flujo de masa por calor específico por la temperatura de entrada, la de salida, menos la temperatura de entrada. Sustituyendo el flujo de masa, que aquí tenemos ya su fórmula, sería velocidad por área por densidad por calor específico por la diferencia de temperaturas. Conozco la velocidad, el área no la conozco, pero la puedo calcular recordando que se trata del área transversal, no del área que está intercambiando calor. La densidad y el calor específico. Para el calor específico igual nos vamos a ir a la tabla A9, página 600, y vamos a evaluar el calor específico a la temperatura global, que en este caso la calculamos a 50 grados centígrados. Entonces yo reviso en mi libro. Y es de 4174, lo voy a apuntar aquí. En mi libro aparece como 4.174 kilojoules sobre kilogramo grado centígrado. Aquí no se les olvide, ingenieros, que cuando sustituye este valor en mi fórmula, para que el resultado sea correcto, hay que quitarle este kilo. Entonces podemos reescribirlo de esta manera: 4174 joules sobre kilogramo